Señor amado, la palabra de Dios de Dios soberano, Señor, me dio que poner palabras, Señor, al simbolismo con la Señor, y esta palabra, Señor amado, a permanente, Señor, háblala, Señor amado, porque te encanta la palabra, Señor, y está conjugando tu palabra, Señor amado, y se está jugando, Señor, con tu palabra, Señor amado, habla tu pueblo, Señor, habla la iglesia, Señor amado, la abundancia de tu mensaje está en esta hora, Señor, glorifica tu Padre Santo, Señor amado, y en esta hora, Señor, procede la invitación de Dios, en el nombre de Jesús, Señor, todo lo que nos ha activo, Señor amado, se ha repetido en el nombre de Jesús, Señor amado, que hace un prodigio contigo ahora, Señor amado, que hace un prodigio de mensaje, para ir sobrando, la abundancia, Padre Santo, y le digo a ustedes, le digo a ustedes, con todas las manos, Señor amado. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Gloria al nombre de Cristo, gloria a Dios, cuando estamos aquí. Estamos gozosos. Estamos contentos. Amén. Es un privilegio de estar aquí en la casa del Señor. Es un privilegio de nosotros adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es motivo de adorar, es motivo de buscar cada día más su presencia, es motivo de nosotros estar orando y clamando delante del Rey de Reyes, porque no sabemos ni el día ni la hora que haga de venir el Rey de Reyes. Por eso nosotros debemos estar prestos para toda buena batalla. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en San Mateo, capítulo 25, versículo 1 y adelante. Tiene como título Parábola de las 10 vírgenes. Parábola de las 10 vírgenes. Pero yo vengo con un tema muy específico. Gloria al nombre de Cristo, gloria a Dios. Lo que Dios quiere hacer en esta preciosa noche, todo es que nosotros nos dispongamos a adorar al Rey de Reyes y a escuchar su palabra, para que el Rey de Reyes empiece a hacer en nuestra vida. Y a su nombre, gloria al nombre de Cristo. Cuando estén ahí, me confirman con un amén. Vamos a esperar a aquellos hermanos que todavía no han encontrado. A la mayor reverencia se puede poner sobre sus pies. Vamos a escuchar palabras de vida, palabras que edifican, palabras que nos exhortan, nos redarguyen en todo tiempo y en todo momento. Amén. Leemos la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice, yo también digo amén. Lo voy a leerlo para todos, voy a leer el texto completo. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, perdón. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se dio un clamor, aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todos aquellos vírgenes se levantaron y alumbraron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, a vosotras no nos falte, a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprar para que vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y cerraron las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, de cierto
contigo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre de mi Padre te da gracias, poderoso Rey, por tu palabra, Rey de los cielos. Padre, gracias te doy, Rey celestial, gracias tú hablando, Rey celestial, a tu remanente, Padre de los cielos, a aquella persona, Señor, que va a recibir este mensaje, Padre celestial, que he creído, Señor, que tú te mueves, Señor, en medio de tu palabra, Rey de los cielos, y todo aquel que es prudente, Padre celestial, este mensaje, Padre celestial, no es para todo el mundo, Padre de los cielos, es para todo aquel que es prudente, Padre de la gloria, es para aquel que, Padre celestial, empieza a hacer la obra, Padre de los cielos, es aquel que se prepara, Rey de la gloria, es aquel que atiende tu palabra, Rey de los cielos, y empieza a caminar, Señor, bajo tu voluntad, Rey de los cielos. Padre, tu palabra va a ser predicada, Rey de los cielos. Espíritu Santo de Dios, o muévete con los que estamos aquí, Rey de los cielos, o muévete, Padre celestial, aquellos que están escuchando tu palabra, Rey celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Bendice los amigos, Padre celestial, bendice las familias, Padre de los cielos, por medio de tu palabra, Rey celestial. Padre, que seamos esa vasija, Señor, que seamos ese instrumento, Padre de los cielos, Señor, para honrar tu presencia, Rey celestial. Padre mío, muévete con gloria, Rey celestial, avivando, Padre de los cielos, esos ministerios, Padre celestial, llenando vuestras vasijas, Rey celestial, obrando con de nuevo, Padre de los cielos. Padre, yo siento que tu paloma, Señor, yo siento que tu poder, Señor, yo siento autoridad, Señor, que tú te mueves en tu casa, Rey de los cielos. Yo siento que tú empiezas, Señor, a hablar a los espíritus, Padre celestial. Yo siento, Padre de los cielos, que hay un remanente, Padre celestial, que te va a adorar en espíritu y en verdad, Señor, llenando sus lámparas, Padre celestial, siendo prudente, Padre de los cielos, que seas tú obrando, Rey celestial, sobre aquellas personas, Señor. Habla a los pastores, Señor, habla también, Señor, a todas nuestras vidas, Señor, a profetas, evangelistas, Padre de los cielos, cada día, Señor, que podamos, Señor, recibir mensajes, Padre celestial, revelarte el reino de los cielos, Padre celestial, que seas tú hablando, Padre celestial, a mis hermanas, Señor, Padre celestial, que vinieron, Señor, a escuchar una palabra, Padre celestial, de aliento, Padre de los cielos, una palabra, Rey celestial, de vida, Padre celestial. Oh, bendito sea tu gloria, Rey de los cielos. Padre, gracias te doy, Señor, por el poder de tu palabra, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La iglesia dice: ¿cuánto estamos aquí? Y a su nombre, la palabra de Dios me registra que habían 10 vírgenes que Dios nos está mostrando a nosotros. Mira, Jesús de Nazaret empieza a explicarnos una parábola que Dios nos muestra, que el maestro de Galilea empieza a reflejar estas 10 vírgenes. Alabanza el Cordero de Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Miramos que Dios, el Espíritu Santo de Dios, está con nosotros, y a su nombre. Miramos que la palabra de Dios nos registra 10 vírgenes prudentes y 10 vírgenes insensatas. 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Bendito sea Cristo que dice. Miramos que la palabra nos registra esto. Miramos que empieza la palabra del maestro a explicar esto. Que había 10 vírgenes que empezaron, alabanza al Cordero de Dios, a esperar a un esposo, a esperar a una persona, a esperar a alguien, alabanza al Cordero de Dios. Pero consigo llevaron una lámpara, consigo llevaron aceite. Y la palabra Dios nos registra que aquellas que tampoco llevaron aceite, sino que prepararon una lámpara, de su nombre. Y la palabra nos está registrando a nosotros que esta escritura nos relata a nosotros como esa vasija. Aleluya, de su nombre. Pero estas vírgenes prudentes y estas vírgenes insensatas estaban esperando al maestro, estaban esperando a su esposo, alabanza al Cordero de Dios. Y miramos que todas ellas cabecearon, durmieron y se quedaron dormidas. Pero con tanto se escuchó un clamor, se escuchó algo, un estruendo, alabanza al Cristo que vive, que venía el esposo y a su nombre, y que venía ese esposo. Y entonces ellas se levantaron y ellas se prepararon, estuvieron preparando sus lámparas, alabanza al Cordero de Dios. Pero miramos que había 5 prudentes y 5 insensatas. Unas no llevaron aceite y unas sí llevaron aceite. Escuchen bien con atención, la palabra de Dios nos registra esto, es para que nosotros seamos prudentes. ¿Y cuánto estamos aquí? A su nombre. Prudencia. La palabra de Dios me está registrando esto, que habían estas vírgenes prudentes y estas insensatas. Y el maestro empieza a dar esta parábola, dándole esta parábola a su discípulo y a todo aquel que le rodeaba y a su nombre, dando una referencia
dando a entender algo, que nosotros somos como esa virgen prudente y como esa virgen insensata. En vez de nosotros no somos prudentes, en vez de nosotros no estamos haciendo las cosas como es debido, en vez de nosotros no nos llenamos, en vez de nosotros no buscamos de la presencia, en vez de nosotros no nos llenamos de esa aceite que Dios quiere que nosotros seamos prudentes, que nosotros empecemos a llenar esa vasija, para que cuando llegue el momento de que se escuche ese trueno, que cuando llegue el momento que se escuche esa gran voz que viene del pozo, nosotros estemos preparados y que nosotros tengamos aceite, aunque nosotros travesiemos, aunque nosotros durmamos, pero consigo que llevemos aceite delante de nosotros. Y eso lo que más me impacta de esta palabra es que el maestro está hablando a una iglesia, le está hablando a esa pareja, a ese esposo y a su novio. Aquel que lo está esperando para el día de qué, de la gran boda, y a su novio. Pero había en estas 5 prudentes y 5 insensatas, dándonos a entender que en realidad estas personas, estas vírgenes, llevaban consigo el aceite de la unción, el aceite para que no perecieran en medio del camino de tanto esperar, de tanto estar esperando, porque en realidad el esposo tardó en llegar y a su nombre. Esto lo dice la palabra. En realidad ellos tardó en llegar y estas vírgenes cabecearon. Y lo que más me impacta de esta palabra, lo que más me gusta, es que Dios nos viene hablando a nosotros. Alabanza al Cordero de Dios a través de su palabra. Dios quiere que nosotros estemos consigo delante de su presencia, nosotros llenos de aceite. Alabanza al Cordero de Dios y a su nombre. ¿Cuándo estamos aquí? Hay que llevar consigo aceite delante del Maestro, para que nosotros no perezcamos, para que nosotros avancemos, para que nosotros empecemos a obtener lo que Dios quiere de nosotros y a su nombre. Dios quiere que nosotros mantengamos llenas de aceite, que las lámparas que nosotros tenemos mantengan llenas de aceite, que también tengan esa misión también como de llenar otra vez esa lámpara y ese nombre. Como para nosotros cuando ya se acabó ese aceite, volver a empezar y seguir avanzando con ese mismo aceite. Nosotros debemos estar llenos constantemente del aceite y a su nombre. En la palabra, Dios quiere que nosotros seamos como las vírgenes prudentes. Dios quiere que nosotros seamos como esas vírgenes prudentes. Dios quiere que nosotros no seamos como las insensatas. Porque Dios viene hablando hace tiempo, porque Dios viene hablando en todo momento, en todo tiempo, que Él viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Pero la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero de Dios, tiene que estar esperando constantemente, llena con su aceite. La esposa del Cordero de Dios tiene que estar constantemente en la búsqueda, debe estar constantemente llenando las vasijas, debe estar constantemente llenando su aceite para que en realidad no perezcan del camino, así como estas vírgenes insensatas, no seamos insensatos. Nosotros debemos de ser esas personas, que debemos de ser tan prudentes, que nosotros debemos estar prostrados delante de su presencia. Yo algo he entendido, pastora, que en realidad el marco de oración debería de estar llenita de personas orando delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros empezamos a clamar, cuando nosotros oramos delante de la presencia de Dios, buscamos que Dios nos llene, buscamos permanencia, buscamos que Dios mantenga a nosotros vida firme delante de Él. Cuando nosotros empezamos a clamar delante de la presencia de Dios, Dios empieza a hablar en su vida. Dios no lo va a dejar complicar la tentación. Por eso Dios nos dice que oremos constantemente y oremos delante de Él, porque en realidad no sabemos, en realidad la venida del Maestro, no sabemos la venida de aquella persona, de aquel que en realidad nos dio vida y vida eterna y a su nombre, de aquel Maestro y a su nombre. Seamos prudentes. Hay que ser como la Virgen prudente, que llevaron su aceite y ellas cabecearon, pero que llevaron su aceite para que en realidad no fueran perecidos en el camino, sino que en realidad estuvieran firmes delante del Maestro. ¿Sabe qué? Mire, hermano, a mí Dios me muestra cuando yo ya estoy quedando sin aceite. ¿Sabe por qué? Porque Dios me muestra un tarro de aceite, me empieza a mostrar un tarro de aceite que ya está seco. ¿Y qué hago yo? Yo empiezo a buscar en oración, yo empiezo a buscarlo en ayuno,
yo empiezo a buscar, porque sabe que si nosotros dejamos que la aceite se perezca, que la aceite se acabe, sabe que el diablo nos come, alabanza el Cristo que vive, el diablo nos revienta con todo, el diablo nos va a querer derribar, porque en verdad él vino a matar, a matar y a destruir. Hermano, entienda esto, porque en verdad Dios cuando me muestra esto para que nosotros mantengamos avivados. El pueblo de Dios tiene que mantener avivado. El pueblo de Dios, nosotros el pueblo de Dios debemos de mantener buscando ese aceite. Nosotros el pueblo de Dios debemos de mantener constantemente como la Virgen prudente, no como aquellas personas insensatas que desperdiciaron su tiempo, alabanza el Cordero de Dios y que empezaron a alabanza el Cristo que vive. Bien, pero en realidad crecieron en el medio del camino, porque sabe que no llevaban munición, no llevaban aceite, no empezaron a llevar su vasija, no fueron tan prudentes. Tenemos que ser prudentes, hermana pastora. Sabe que el diablo no está buscando, no está regalando a cualquier cosa. El diablo vino a buscar, a matar y a destruir. Él vino a tirarse a la iglesia, porque en realidad él sabe lo que hay en el reino de los cielos. Él sabe lo que nos espera en el reino de los cielos. Así que hermano que se encuentra en esta noche aquí, hermano que se encuentra escuchando esta palabra, escuche bien, sea como la Virgen prudente. Hay que buscar, hay que velar, porque la iglesia muy poco vela, la iglesia muy poco ayuda, alabanza el Cordero de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, bendito sea la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Mire hermano, Dios nos habla a nosotros constantemente. Pero cuando nosotros avivamos el fuego, cuando nosotros avivamos ese aceite, que nosotros empezamos a llenar aceite, Dios empieza a revelar lo oculto, Dios empieza a revelar lo que en verdad está mal en la iglesia, Dios empieza a revelar todas estas cosas, pero nadie quiere padecer en el camino, nadie quiere padecer en este camino hay que padecer. Sabe que hay una puerta angosta y una puerta ancha. Usted sabe si usted decide caminar por la puerta angosta o por caminar por la puerta ancha, alabanza el Cristo que vive. Sabe bien, nosotros decidimos si caminar o no caminar. Usted decide si llenarse o no llenarse. ¿Sabe qué? Porque estas vírgenes nos dan a entender es que verdad, fueron prudentes y unas insensatas. Unas no quisieron caminar cerco, unas sí quisieron ser prudentes, porque en medio del camino podían estar quedándose secas, ¿cierto? Fueron prudentes. Esto es prudencia cuando nosotros recapacitamos y entendemos que las cosas no son eternas aquí en la tierra, sino que son precedentes, ya son otros. Esta palabra, Dios quiere que nosotros seamos hacedores de esta palabra. Dios quiere que nosotros empecemos a hablar el fuego aquí en la iglesia evangélica Serenidad. Dios quiere que nosotros seamos tan prudentes. Dios quiere que nosotros nos empecemos a hablar. Dios quiere que nosotros empecemos a buscar de su presencia. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahí en realidad es donde se encuentra. Ahí es donde en realidad se empieza a revelar lo oculto. Ahí es donde en realidad Dios muestra los demonios. Dios empieza a mostrar muchas cosas. Pero en realidad aquel que Dios le empieza a mostrar, muchas veces le dicen loco. Los hermanos, ¿saben por qué, hermana pastora? Porque en verdad esas personas no han entendido, no oran, no buscan, no ayudan, no ven, y que apartan lo divino por las cosas terrenales, apartan lo que es celestial por las cosas terrenales. Nosotros no debemos de apartar lo divino por las cosas terrenales. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, en pudor y modestia y todas estas cosas. Es para que nosotros obtengamos el reino de los cielos. Cuando Dios nos habla que vivamos en santidad es porque es íntegro delante de nosotros, delante del Rey de Reyes. Nosotros la eternidad es lo que nosotros tenemos internamente. Lo que usted tiene internamente, pastor, usted lo refleja externamente. ¿Sabe cómo? Cuando usted entiende la palabra, cuando usted la palabra le está diciendo que debe de dar frutos dignos de arrepentimiento, usted empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque usted está escuchando la palabra, pero no la está desechando en su corazón, tampoco está desechando la palabra del Rey de Reyes. ¿Sabe? Nosotros debemos de ser prudentes. Cuando una persona es prudente, hermana, y a su nombre, hermana Zaira, cuando una persona es prudente, atiende el mensaje. Cuando una persona es prudente, busca la oración. Cuando una persona es prudente, busca el maestro, no busca el hombre. Muchas personas perecen en el camino, es por eso, porque no son prudentes. Muchas veces las personas, los evangélicos, nosotros los cristianos perecemos. ¿Sabe por qué? Porque no buscamos de la presencia de Dios. En vez de decir, esa buscadera ¿qué? Pero usted tanto busca, no sabe que cuando nosotros buscamos, empezamos a buscar al reino de los cielos.
Nosotros no nos podemos descuidar, iglesia. ¿Sabe qué? Nosotros como iglesia no nos podemos descuidar. ¿Sabe por qué? Porque en realidad el diablo no está buscando relajo con nadie. El diablo le está buscando a matar. El diablo está buscando a matar a la pastora. ¿Sabe que si ella no ora, en realidad el diablo se la devora en su nombre? Hay que ser prudente, hay que ser como las prudentes, hay que empezar a buscar al Rey del Rey, hay que buscar el aceite, hay que buscar ese aceite del reino de los cielos. Cuando Dios nos tiene a nosotros y nos toca, por eso Dios nos dice que avivemos el don que hay en nosotros, el fuego que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sabe por qué Dios se manifiesta en fuego? ¿Sabe por qué Dios se manifiesta? Yo he creído que Dios se mueve en el fuego. ¿Sabe por qué? Porque Él a mí me ha tocado con un fuego y yo lo siento en mi cuerpo, yo lo siento a mi alrededor cuando yo oro. Y cuando yo me pongo de rodillas, hermana pastora, empieza un fuego como a subir en mi pierna. Bendito sea el Cordero de Dios. En vez de nosotros debemos de estar buscando lo que en realidad nos conviene. ¿Qué nos conviene a nosotros? El reino de los cielos. Nosotros como cristianos, hermana pastora, no podemos mirar los tribunales. Debemos estar viendo los reinos de los cielos. En vez de me han dicho, ¿por qué hay una tanto? Quizás porque no ha comido quizás bien, como cierto. Está bien, me gusta porque en realidad están pendientes de uno, pero yo he entendido que esto no es juego, esto no es juego. Yo en el trabajo, yo busco a Dios, yo no dejo de buscar a Dios. Yo como dice mi pastora, que yo paso pegada en el celular, escuchando prédicas, que yo paso escuchando música en el celular. ¿Sabe por qué? Porque yo no me quiero apagar. ¿Sabe por qué? Porque hay un diablo que me quiere descuidar. ¿Sabe por qué? Porque también Dios ha depositado también un ministerio en la vida de la persona. Por eso también nosotros debemos de estar constantes en el armamiento, constantes en el fuego. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando yo me y a su nombre, cuando yo dejo de buscar, yo me siento mal. Cuando yo dejo de entender, yo me siento mal. Cuando yo entro aquí en la iglesia, yo siento que Dios arropa la casa. Yo siento que aquí se siente presencia. Yo siento que aquí, en la casa del Rey del Rey, se siente aceite. Mire, hermano, yo le voy a contar algo. Me encontraba en la finca de la mamá, del abuelo de Karina, y me encontraba allá. Yo me acosté en el lugar donde empacan los plátanos. ¿Sabe qué? Yo cuando me acosté, yo sentí una presencia divina de parte del Rey del Rey, que fue Jesús de Nazaret, y me mostraba que yo derramaba aceite sobre todo mi cuerpo. Me mostraba que yo derramaba tanto aceite de mi cuerpo. Y algo impresionante es que Dios cuando nos quiere ver nosotros llenos de aceite, para que cuando nosotros abramos nuestra boca, se sienta la gloria de Dios. Cuando nosotros abramos nuestra boca, aquí se manifieste la gloria de Dios. Por eso Dios nos quiere que nosotros mantengamos avivados, para que cuando nosotros abramos nuestra boca, los demonios huyan. Para que cuando nosotros abramos nuestra boca, se revienten, se revienten. Alabanza al Cordero de Dios. Enfermedades que hay internas delante de la persona. Por eso Dios quiere que nosotros seamos como las vírgenes prudentes, para que el Rey del Rey se manifieste en su pueblo. Por eso muchas personas tienen estas cosas. Muchas veces no quieren amarse, porque no quieren imitar a una persona. No es que estemos imitando a nadie, es que nosotros debemos alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Mi alma adora al Cordero Santo y a su nombre. Tomar lo bueno y desechar lo malo. Hay personas que te cortan. Hay personas que son íntegras delante de Dios, y a esas personas las están aborreciendo. A la hermana Zaira, ¿cómo la vamos a aborrecer? Sería mi hermana, alabanza al Cristo que vive. Yo voy a tocar este tema, ¿sabe por qué? Porque nosotros debemos estar unidos cada día más. La iglesia está en desunión, la iglesia está desunida. Cuando nosotros estamos orando, hermano, en vez de lo que está clamando, yo sé, pero también viene una pereza, también se meten esos demonios. Bendito sea el Cordero de Dios. En la persona empieza, ¿para que qué? Para que no ore, para que no esté clamando, para que no abra su boca. Dirán, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me manda a que abra mi boca? No, cuando nosotros mandamos a abrir la boca, es porque nosotros estamos teniendo la guerra acá adelante. Es porque el peso de la presión del enemigo, de lo que se está moviendo en la iglesia, eso cae sobre nosotros. Usted recibe cuando usted también abre su boca, cuando usted empieza a clamar delante del Rey de Reyes y a su nombre. Y no le dejamos la carga quizás a la pastora, ¿cierto? Cuando ella está clamando. Por eso cuando ella clama, yo empiezo a aplaudir. Cuando ella empieza a clamar, o un hermano empieza a clamar, yo aplaudo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos ayudamos unánimamente, el diablo tiene que huir. Aunque hay unión, el diablo tiene que huir. Donde está la unión del Espíritu Santo de Dios, ahí el diablo tiene que huir. ¿Sabe por qué?
porque yo he creído. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad en la boca. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad que nosotros aplaudamos con tanta libertad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he creído, hermano. Cuando yo le ayudo a mi pastora, cuando yo le ayudo a mi hermana Zaira, ¿sabe por qué? Por eso el pueblo está careciendo, porque quieren una vanagloria, quieren que ellos no lo utilicen, pero que ellos no quieren ayudar al otro, que Dios está también quiere utilizar. Hermano, nosotros debemos compartir esta gloria, alabanza al Cordero de Dios. No seamos mezquinos, alabanza al Cristo que vive. ¿Sabe por qué yo toco esto? Porque en realidad en la iglesia se está moviendo algo terrible, un espíritu de apaga ministerio. ¿Sabe por qué? Porque hay una vanagloria, hay una altivez. En realidad, hermano, nosotros debemos abrir nuestra boca. Por eso cuando nosotros pasamos acá a orar, el martes de oración debe estar avivado, hermano. ¿Sabe por qué comparto esto? Porque yo le decía a la pastora, el martes de oración debería estar poderoso, porque ¿sabe por qué? Los martes de oración ni los jóvenes vienen, ni las jóvenes vienen, nadie quiere venir a los martes de oración. ¿Por qué? Porque en realidad no le ven como algo bueno, porque ¿sabe qué? El mes de espíritu de pereza, no, que los martes de oración siempre llueve, y nadie quiere venir. Tenemos sombrilla para nosotros mismos a otro lugar, para ir al trabajo, pero para venir a la iglesia el martes de oración, nadie quiere venir. Hay que apoyar el martes de oración. ¿Por qué digo esto? Porque el martes de oración es donde en realidad Dios se quiere mover. ¿Sabe por qué? Porque Dios me lo ha dicho a mi espíritu. En la oración se revientan cadenas, en la oración se revientan cosas que en realidad hay opresiones de yugo, del enemigo. Mire, yo le voy a compartir esto. Es la única iglesia. Es la única iglesia donde se hace un culto de oración. Quizás en otras partes pueden hacerlo diferente. En otras partes, quizás aquí en Colombia o aquí en Bagdad, hagan así. Pero la oración es el fundamento del cristiano. La oración donde está la revelación. Cuando el hombre de Dios ora, cuando la mujer de Dios ora, allí hay revelación, ahí se muestran cosas, ahí se manifiestan los demonios, ahí se manifiestan enfermedades, ahí se manifiesta el pecado, ahí se manifiesta todo lo que Dios quiere sacar de la iglesia. ¿Sabe por qué? En oración es donde Dios se quiere mover. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, cuando nosotros empezamos a tener comunión con Dios, es donde Dios quiere manifestar su poder. Hermano, mira, ¿sabe qué? En la oración es donde Dios se quiere manifestar. En la oración es donde hay poder. Voy a soltar algo poderoso aquí, a su nombre. Voy a soltar algo poderoso. En vez de los cultos jueves, los cultos, bendito sea el nombre del Cristo que vive, los cultos sábados, los cultos domingos, se siente una presión del diablo, se siente una presión. ¿Sabe por qué? Hay hermanos que no están orando, hay hermanos que no buscan de Dios y se están encontrando en el altar. ¿Sabe para qué? Para que lo vean. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero si nosotros sabemos que estamos mal y lo estamos buscando delante de Dios, nosotros debemos ser conscientes. ¿Saben por qué Dios está hablando así constantemente? Es porque Dios quiere avivar la iglesia. Es porque Dios quiere que nosotros vivamos en integridad, en santidad. Es para que nosotros avivemos el fuego del Espíritu Santo de Dios. Pero Dios no se mueve con cualquiera y a su nombre. Dios no se quiere mover con cualquiera. Dios se quiere mover con los íntegros. Dios se quiere mover con aquellas personas. Bendito sea el nombre de Cristo que vive. Voy a soltar otra cosa, pastora. ¿Sabe qué? Porque muchas veces se está moviendo una falsa gloria. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es esa falsa gloria, pastora? Es el emocionamiento, es la emoción. ¿Sabe qué? Están profetizando lo que está en el corazón de la persona, pastora. Y Dios me lo ha mostrado aquí en la iglesia, pastora. Eso no puede ser, eso hay que sacarlo para afuera y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria? ¿Sabe por qué? Están profetizando lo que el dolor de la otra persona que está sintiendo. Hermano, eso es malo. ¿Sabe por qué? Porque en realidad Dios quiere hablar verdaderamente. Si usted está metido íntegramente con Dios, no se ponga a estar profetizando constantemente. Dios no habla todos los días. Dios no habla constantemente. A mí me lo que por esto, pastor, porque la única revelación que está aquí es la palabra. Cuando la persona realmente se ha arrepentido, esa persona, la palabra hace el efecto. Por eso muchas veces la iglesia no se ha arrepentido. ¿Sabe por qué? Porque no ha aceptado la palabra. Y lo que viene es moviéndose en una emoción, en una cosa que en realidad la iglesia debe de pellizcarse con esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios, con esto no hay que relajar.
Con esto no hay que coger juego, con el poder de Dios. Y muchas veces están cayendo tanta maldición. Es por eso, porque Dios no está hablando y dice que Dios está hablando. Y es su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dios revela, Dios revela, Dios revela, Dios revela. Pero no nos podemos dar por continuo a una profetizar tanto. Nosotros debemos estar buscando de la presencia de Dios para que en realidad Dios manifieste lo que está sucediendo en la iglesia. Dios quiere que nosotros nos metamos en integridad. La iglesia no está orando y le está profetizando. La iglesia no está buscando unánimamente. La iglesia está como más dividida que nunca. Nosotros, pastores, debemos estar unánimamente. Bendito sea el Cordero de Dios. Yo trabajo, la pastora sabe, pero yo le digo, pastora, no voy a meter en la iglesia. Pastora, yo voy a orar. Pastora, bendito sea el Cordero de Dios. Oren por mí. Alabanza al Cordero de Dios. Porque sabe que nosotros tenemos guerra. Los profetas, verdaderamente los profetas, tienen guerra, se levantan contra ellos, porque saben que portan una palabra del reino, saben que estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos apostólicos, estamos en los tiempos de apostasía, saben que esa apostasía se quiere meter en la iglesia, pero eso no lo vamos a permitir. Saben que nosotros en oración tenemos que sacar eso, y yo aquí, bendito sea el Cordero de Dios, yo le he dicho a Dios, pastora, que aquí no va a entrar esa regresa, no va a entrar las cosas inmundas. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero dar la vida por mis hermanos, y muchas veces los hermanos tienen una apatía, porque en vez de realidad nosotros queremos corregir el pecado, queremos corregir el hermano se levanta. Cuando Dios nos muestra el sueño, el hermano se levanta, el hermano empieza a decir muchas cosas. Pero hermano, ¿por qué profetiza tanto? El que más sueña, el que más se mete con Dios, el que más busca en oración, el que más busca. Por eso la palabra nos dice, seamos como las vírgenes prudentes, para que el Rey de Reyes empiece a obrar en su iglesia, para que el Rey de Reyes empiece a manifestar su poder, para que el Rey de Reyes empiece a hablar con mucho de nuevo y nos entregue autoridad. ¿Sabe por qué los demonios que en veces siguen en las mismas personas, pastora? Porque la persona no tiene autoridad y no vive íntegramente delante de Dios, no ha aceptado la palabra, no ha aceptado corregirse con la palabra, han dado agua, bendito sea el Cordero de Dios. Por eso quieren pararse acá adelante y que están reprendiendo demonios y están reprendiendo todas estas cosas. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Sabe por qué? Si lo puede hacer, pero viva íntegramente delante de Dios. Si lo sabe hacer, porque Dios respalda también, y a su nombre. Dios respalda, pastor. Pero usted está cargando una condenación si usted empieza a vivir indignamente delante de la presencia de Dios. No seamos las vírgenes imprudentes. Yo vengo a hablar con la iglesia, por eso yo dije, esta palabra no es para todo el mundo. Esta palabra es para aquel que quiere atender la palabra de Dios. Esta palabra es para aquel que quiere vivir dignamente delante de la presencia de Dios. Esta palabra es la que empieza a cortar. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando nosotros empezamos a profetizar, Dios quiere que nosotros empecemos a profetizar la verdad, que es lo que está sucediendo en el pueblo. Y cuando usted se ponga, Padre, ¿qué me quiere revelar? Muéstrame lo que tú me quieres mostrar. No se haga vuestra voluntad, porque si hacemos la voluntad del corazón, Dios, ¿qué estamos haciendo, pastor? Nada, ¿cierto? Dios quiere manifestarse en su pueblo con un demonio. Pero en vez de no nos queremos despojar. En vez de no nos queremos despojar, Dios está hablando sobre la santidad, el futuro y la modestia. Y muchas veces los jovencitos, las jovencitas, los que ya están viejos, no han atendido este mensaje. Las personas que están aquí no han podido entender qué es esto. Bendito sea el Cordero de Dios, porque en realidad nosotros debemos de ser prudentes. Cuando la pastora nos hable, podamos escucharla. Bendito sea el nombre de Cristo que vive. Cuando la pastora nos diga esto, nosotros debemos de empezar a hacer la voluntad de Dios, porque sabe, Dios le revela a ella, Dios le dice, porque ella es nuestra pastora. Si la pastora nos dice que no vayamos para tal parte, nosotros no debemos de ir, nosotros tenemos que sujetarnos. Bendito sea el Cordero de Dios, sea su nombre. Prudencia. Hay que ser como las vírgenes prudentes. Hay que ser como las vírgenes prudentes, hermana. Hay que ser como las vírgenes prudentes. Bendito sea el Cordero de Dios. Y muchas veces Dios quiere llevar hombres y mujeres de su Santo Espíritu. Y aquí en la iglesia no le quieren dar la libertad. Si te puso a correr, corre. Si te puso en realidad a avanzar, hay que darle la libertad al Espíritu Santo de Dios. Ese es el fuego. Dios se quiere manifestar contigo. Dios te la quiere coger contigo. Dios quiere que tú te muevas. Dios quiere que tú empieces a ser llenada del Espíritu Santo de Dios. Hermana, ilumina para que en realidad empiece a notarse el poder de Dios, porque Dios no mantiene en un culto reseco y a su nombre.
donde nadie le quiere dar la libertad de Dios. Hermana pastora, yo hablaba con un joven y me decía que eso es locura, que se parecen a los trabajucos, a la masa del Cordero de Dios. Pero ¿por qué nos comparan con aquellas personas que en realidad se están jugando con el Evangelio? Esos son payasos, pastoras, lo he dicho, Padre de Dios, y a su nombre. Yo lo he hablado con Dios, hay que saber diferenciar. En la iglesia, dentro de la iglesia, lo critican a uno, porque tú te pareces un trabajuco, porque tú te pones el cuentito hasta acá y tú estás con pudor y modestia. Me lo han dicho pastora, bendito sea el Cordero de Dios, que tú pareces un trabajuco. Pero yo le he dicho, así sé que me parezco un trabajuco, pero con unción y poder, alabanza al Cristo que vive. ¿Sabe por qué? Porque están secos y resecos, porque no le quieren dar la libertad al Espíritu Santo de Dios y porque no quieren vivir dignamente delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué? El Dios es el que nos moldea. Cuando tú empiezas a ser prudente, cuando tú eres prudente, cuando tú eres una prudente, cuando tú te dejas llenar del Rey del Rey y Señor de señores y a su nombre. Hay que ser prudente, hay que ser prudente. Hermanas que están aquí, no les dé miedo corregir a una joven. ¿Sabe por qué? No les dé miedo. Si no están viviendo dignamente, hay que hablar. ¿Sabe por qué yo les digo esto? Porque ustedes son el espejo de las que vienen creciendo en la iglesia. Ustedes no pueden ser piedra de tropiezo, ustedes no se pueden quedar calladas, y a su nombre. Si usted se queda callada, vea, yo les voy a dar un espíritu abierto. No saben que nosotros nos dio la palabra de Dios, nos dice que no temamos a lo que mata el cuerpo, sino a aquel que mata el espíritu y el cuerpo. ¿Cuál es? El teópico, aquel que viene y reinar por la eternidad en nuestra vida. Alabanza al Cordero de Dios. Por eso yo les digo esto, háblenle a las jóvenes, para que las jóvenes se corrijan, para que las jóvenes empiecen a andar con pudor y modestia, para que empiecen a sentirse. Bendito sea el Cordero de Dios. Esto, Dios no viene hablando y a su nombre. Dios no viene hablando. Es para que nosotros nos corrijamos. Vea, hermano, yo he parado un poco y yo le he dicho, así no es. Es así, pero si está por la palabra, a un hermano también, que Dios lo utiliza mucho, hermanito, pero te estás desviando. ¿Sabes por qué? Porque en realidad tú deberías, aquí en el altar, no hay que coger relajo. ¿Sabes por qué no hay que coger juego con el altar? Porque Dios se está manifestando y está hablando porque el altar mantiene sucio, porque en realidad son rebeldes, hasta los evangelistas son rebeldes hasta con la pastora, son rebeldes porque en realidad quieren hacer su propia voluntad. Y yo le hablo y le digo, manito, no es así. Tienen que respetar, tienen que andar con pudor y modestia. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Sabe por qué? Nosotros debemos ser como las vírgenes, que son prudentes, que son como esas personas. Alabanza al Cristo que vive y a su nombre. Vea, yo pongo gran ejemplo la pastora de la revolución, pero nadie quiere mirar a él. Que no podemos ser imitadores y a su nombre. Pero si Pablo lo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Esto lo habla en dos partes, en lo espiritual y también lo externo y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Si la pastora anda con pudor y modestia, ¿cómo usted no le puede imitar esa vestimenta larga en su nombre? ¿Cómo nosotros no podemos andar con pudor y modestia, tapando vuestra batata, quizás estas cosas, vuestro cuello y muchas otras cosas más? Porque cuando muchas veces vengan a la iglesia con descorte, eso no se ve bueno, ¿cierto? A lo que los amigos vengan, normalmente ellos no se han arrepentido, pero dentro de la iglesia debemos de andar dignamente delante de Dios. Hay que ser prudentes, hermano. Hay que ser prudentes. Hasta los varones también son rebeldes. Los quiere corregir Dios, pero no te quiere dejar corregir. Y muchas veces andan de la persona que está esclaviada para que le hable, para que le diga, eso no es así, esos son religiosos. Mira, nosotros debemos ser prudentes. A todo el mundo no hay que inclinar el oído. A todo el mundo nosotros no hay que inclinar el oído. Si usted está hablando con esa persona que está esclaviada y lo quiere destruir y lo quiere enseñar cosas que en realidad no edifican, él tiene que apartar su oído de lo que en realidad no es bien para el Espíritu Santo de Dios. Porque usted es cuerpo del Espíritu Santo de Dios. Hermanas que están aquí, ustedes son cuerpo del Espíritu Santo de Dios. Ustedes no pueden estar botando el cuerpo para otras personas. Alabanza al Cordero de Dios. Y muchas semillas de la iglesia están dejando de entrar a la apostasía de la iglesia. No que son hermanos, no se quieren acatar a las órdenes que están en la palabra. No se quieren acatar a la pastora que está hablando y no quieren hacer caso. Algo que me impacta es que muchas veces el pastor dice que nosotros estamos buscando, esto es buscar.
Yo he entendido que es juzgar, es dictaminar. Cuando nosotros decimos, ese se va para el infierno. Eso es juzgar. Pero cuando nosotros queremos corregir a la iglesia no quiere escuchar. La iglesia no quiere atender la voz de la pastora, la iglesia no quiere atender la voz de los profetas, la iglesia no quiere atender la voz de los evangelistas. ¿Sabe por qué? Hasta los evangelistas se han corrompido. Los evangelistas en realidad no quieren exhortar a la iglesia, porque en realidad se han entendido, se han dado que en realidad deben de predicar a Cristo. Pero si nosotros donde vayamos, donde está la necesidad, Dios quiere hablar. Si usted es un evangelista y Dios lo utiliza como profeta, nosotros debemos hablar lo que Dios pone en nuestra boca. A veces Dios quiere tomar nuestro espíritu para que nosotros exhortemos a la iglesia, pero queremos hacer lo que se nos da la gana. No es así. Nosotros queremos que en realidad un pueblo ande en santidad. Nosotros en realidad queremos que un pueblo ande en realidad dignamente delante de Dios. Muchas veces personas que dicen no, que la vestimenta no va ligada a la santidad, pero yo sí la revuelvo. ¿Sabes por qué? Porque la santidad es interna, pero lo que tú tienes interno tú lo reflejas externamente. ¿Sabes por qué? Porque la vestimenta es una cosa y la santidad es otra. La santidad es que tú vivas íntegramente igual de los rudimentos de Cristo, porque si la palabra de Dios me dice que vistan con pudor y modestia, esto está en la Escritura, es para que usted haga caso, es para que nosotros hagamos caso omiso delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso yo le digo a las hermanas, hay que soltar, y Dios lo viene a hablar, hay que soltar. No voy en contra de los mensajes de realidad de aliento. Esto es un mensaje de aliento. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué es un mensaje de aliento? Porque estamos desviando. Hay que alentarnos, pero no estamos desviando. Esto es un mensaje de aliento. No te desvíes. Mira lo que me dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne, se está metiendo el diablo a la iglesia y la iglesia no tiene discernimiento por eso, porque no está orando, porque no busca de Dios. Es porque en realidad han desviado el conocimiento de la palabra por el conocimiento y los rudimentos de hombre. Por eso es que la iglesia de Dios está desviándose del propósito de Dios, porque está dejando de entrar la apostasía a la iglesia, porque está dejando de entrar cosas a su corazón. ¿Sabe cuál es la iglesia? Usted, si usted deja de entrar la apostasía en su corazón, usted se pierde. Y además el Cristo que vive, no la estoy condenando, sino que usted misma se está condenando con aceptar cosas que vienen del mundo, con vivir con cosas del mundo. Por eso nosotros debemos de soltar la bandera, nosotros debemos de empezar a soltar las cosas del mundo, no amáis al mundo, porque en realidad nosotros salimos del mundo. Vea, yo salí del mundo, pero los que vienen creciendo de la iglesia quieren meter el mundo a la iglesia y a su nombre. Vírgenes prudentes, que seamos como las vírgenes prudentes. Yo quiero ver hermanas prudentes aquí, yo quiero ver hermanos prudentes en la casa del Rey de Reyes, yo quiero ver el Rey de Reyes que se pasee por medio de su verdadera unción, porque se está moviendo una falsa unción y a su nombre. Es la palabra. Dios quiere que nosotros seamos prudentes, mas no insensatos, inclinando vuestro oído a las tinieblas, no Señor. Hay que inclinar vuestro oído a la santidad, al pudor, a las cosas que en realidad Dios quiere que nosotros queremos que paguen. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 16, capítulo. Y a su nombre. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Por cuanto algunos no han podido entender las cartas que Pablo había escrito a la iglesia, a las iglesias, y cambian las escrituras y desvían por conocimiento de hombre, porque tanto conocimiento que Dios le dio a Pablo, le dio revelaciones poderosas a Pablo. Y muchas personas inconstantes. ¿Se sabe que una persona inconstante? Una persona que no ora, una persona que no busca, una persona que en realidad rebelde. Esa persona en realidad no ha amado a Cristo verdaderamente. Porque cuando nosotros amamos a Cristo verdaderamente, nosotros somos como las prudentes. Nosotros llevamos aceite delante del Maestro. Nosotros empezamos a encaminar delante de la presencia de Dios. Hasta aquí de Dios y a su nombre. No me entiendo, y a su nombre. Denle fuerte aplauso al Cristo que vive y que liberta, de ser la gloria, porque también ahora en adelante
Yo quiero empezar a orar bajo revelación y a su nombre, a su nombre. Yo quiero empezar a orar bajo revelación, pero yo quiero que se mueva la iglesia. Yo quiero que la iglesia se empiece a mover bajo su voluntad y no la voluntad suya y a su nombre. Padre, gracias te doy, Rey de los cielos. Padre, gracias te doy por tu remanente. Padre celestial, gracias te doy por aquellos hermanos y hermanas que escucharon esta palabra, Rey de los cielos. Aquellos que se están muriendo, Padre celestial, Padre en camino, Padre celestial. Bendito sea el Cordero de Dios. Padre, muévete con poder, Señora. Padre celestial, bendito sea el Cordero de Dios. Que sigas avivando tu fuego, Padre de los cielos. Padre celestial, mira, muévete con poder, Rey de los cielos. Padre, gracias te doy, Señora, por ese remanente, Padre celestial, con poder y gloria, Padre celestial. Que se mueva tu gloria, Padre de los cielos. Que se mueva tu sanidad, Padre celestial. Que se mueva, Padre de los cielos, con poder y gloria, Padre celestial. Porque tú eres digno, Padre de los cielos. Porque tú eres digno, Padre celestial, de toda la alabanza, Padre de los cielos. Padre, mira a mis hermanas, Rey celestial, para que seas tú llevándola, Señor, en sabiduría, Padre celestial, para que pueda, Padre celestial, también dar una palabra, Padre de los cielos, revelada por el reino de los cielos, para que puedas hablar a la iglesia. Dios quiere que nosotros empecemos a hablar. Dios quiere que nosotros empecemos a decir a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, la mancha del Cristo que vive, que no andemos en dos aguas, que andemos delante de Él dignamente, que no negamos a la mancha del Cristo que vive, que no hagamos lo malo y no mancillemos el pecado, alabanza al Cristo que vive. Dios quiere que nosotros avivemos su fuego y que las personas que vienen entrando, nosotros seamos tantos ejemplos de los que vienen llegando. A las gracias te doy, Padre celestial, por aquella persona, ese remanente que se encuentra aquí dentro de la iglesia, Señor, esas vírgenes prudentes, Señor. También te doy gracias por esas imprudentes, Padre de los cielos, porque también están aquí, Padre celestial, en tu casa, Padre de los cielos, que podamos ser prudentes, Padre celestial, para que los que vienen entrando, Padre de los cielos, puedan ver, Señor, una iglesia diferente, Padre celestial, porque no es